Comenzamos el... Ya los están viendo. No, pero traes pasando. Sí, gracias. Entonces, ya tenemos. ¿Quieres? ¿Quieres o le doy? ¿Eh? Ya. No. Está bien. No hay que exagerar el punto. Para que no pide hojas. Es que quiere estar prevenido para cuando aparezca el primero. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Societatis, el Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho. Nuestro reconocimiento al director, doctor Raúl Contreras Bustamante, al secretario general, Víctor Manuel Garay Garzón, al jefe de la División de Educación a Distancia, el maestro Rojas Arévalo, al maestro César Alanís, Oscar Telles, Cristina Ávila, Rosa María Valdés y Carlos Velasquillo, también la maestra Amparo Apolinar, que nos apoyan en la realización de este programa. Pueden ustedes estar en contacto con nosotros a través del Facebook Seminario de Sociología, FD UNAM, a través del Facebook Seminario de Sociología, FD UNAM, y de nuestro correo semsoc@derecho.unam.mx. El día de hoy, como ustedes han visto, nos vamos a ocupar de la cesárea y con la interrogante necesaria. Y nos acompaña y le agradecemos de antemano su participación a la doctora Berta de Ávila. Bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Mil gracias. Y cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo Apolinar para que nos dé una reseña, por favor. Muchas gracias, doctora. La doctora Berta de Ávila es médico cirujano por la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Tiene la especialidad en ginecología y obstetricia por el ISSSTE en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza. Tiene la especialidad en sexología educativa por el Instituto Mexicano de Sexología, la maestría en sexualidad clínica y está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. En el ámbito privado se dedica a dar consultas de la especialidad. También participa en talleres y conferencias de salud sexual, educación para la salud en la Universidad La Salle, también en campañas de vacunación permanente contra el virus de papiloma humano y por supuesto también ha participado con nosotros en la Facultad de Derecho a través de conferencias sobre educación sexual y salud sexual. En medios de comunicación participa en Radio Fórmula en el programa Las Noches con Irene, también en Telefórmula es colaboradora en programas de salud y en Cult TV colaboradora en programas de salud y educación sexual. También tiene diversos artículos médicos y una sección Preguntas al Ginecólogo en la revista Diario con tu Bebé. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, nuestro tema de hoy, la cesárea, encontramos antecedentes ya desde los romanos, la ley regia de Numa Pompilius, que impedía inhumar a la mujer muerta embarazada sin haber sacado previamente al niño por una incisión abdominal, ley de los Césares, y la leyenda cuenta que Julio César nació de este modo. La ley regia del año 715 a.C. establecía que cualquier mujer por embarazo avanzado debía ser operada poco después de la muerte. En el Islam señalaba que el niño nacido por este método era descendiente del demonio, que debía de ser sacrificado. Sin embargo, la Iglesia cristiana estaba a favor de la operación, preocupada por salvar la vida y las almas.
Y en el Talmud también se hace referencia a los nacimientos por cesárea y los ritos nacidos mediante esta operación. Entonces, aunque todos hablamos de cesárea, ¿no? Y entendemos más o menos a qué se refiere, ¿nos puedes dar un concepto? ¿Cómo vamos a entender el concepto de cesárea? Bueno, la cesárea en los libros médicos es toda intervención que se hace por vía abdominal. La técnica puede variar, pero es por vía abdominal para extraer el producto de una gestación, que es el bebé, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo del tipo de incisión y dependiendo del tipo de técnica que utilices, tiene diferentes nombres, ¿no? Generalmente se le da el nombre de quien la hizo por primera vez y dijo, a ver, esta es mi técnica, y ya yo invento esa técnica y entonces se va a llamar como yo. Y entonces así hay diferentes tipos de incisiones, diferentes tipos de técnica, y entonces así es como se llaman las diferentes cesáreas, ¿no? Digamos que cada médico tiene su preferencia, sí, pero también ve de acuerdo a la paciente. Exacto, sí, claro que puedes tener preferencia porque pues somos seres humanos y hay alguien que le gusta más de una forma que de otra, ¿no? Pero tiene mucho que ver, y sobre todo lo que te marca la pauta es la paciente. O sea, ninguna paciente es igual a otra. Una situación de un nacimiento nunca será igual a otra. Tú puedes tener 3 mujeres idénticas de la misma edad, con el mismo tiempo de embarazo, aparentemente las mismas condiciones de salud, de vida. Es más, pueden ser trillizas y haber nacido en el mismo lugar de la misma mamá, haber comido lo mismo todos los días en la misma escuela, y en el momento del nacimiento, ya sea un parto o una cesárea, una de ellas o más puede complicarse, ¿no? Entonces sí es como, todo es individual. O sea, aquí en medicina no existen recetas de cocina, ¿no? O sea, no es de que a todas de la A a la Z se les va a tratar paso 1, paso 2, no. O sea, incluso, fíjate, es muy curioso porque la decisión de hacer una cesárea a último momento tiene que ver definitivamente con lo que está sucediendo ahí, en ese momento del nacimiento. Las condiciones que tiene el bebé, y hablando de las condiciones, es cómo está la placenta, cómo está el líquido amniótico, cómo está el corazón del bebé, cuántas semanas de gestación tiene, ¿no? Qué salud tiene la madre, cómo está desde los signos vitales de la madre. Nunca será igual manejar a una paciente que tiene la presión alta a una que tiene la presión normal, a una que tiene la presión baja. O sea, desde ahí nunca será igual tener una paciente, decidir por una paciente que tiene anemia, que tiene la hemoglobina normal, que es lo que te da lo de las bases de la anemia, o que tiene las plaquetas, que son las células que ayudan a la coagulación, normales o bajas, ¿no? O sea, todo es personalizado. Por eso es un poco diferente tocar este tema. La verdad es que digo, y ustedes a lo mejor lo van a comentar, ¿no? Que han visto como cuáles son como las causas principales por lo que la cesárea se ha hecho en un incremento terrible, pero es como, híjole, vale la pena deshojar cada una, ¿no? Yo tenía un maestro en la residencia. Cuando tú estudias ginecología en manera institucional, yo me formé en un hospital de guerra, como lo dijo la maestra Amparo, yo me formé en el Hospital Zaragoza. Y es un hospital donde pues tienes pocos recursos porque es demasiada la demanda de pacientes y que tienes que salir avante en lo que te toque, ¿no? Y así tengas un par de guantes o 20, no importa, ¿no? Entonces, pues te toca ver de todo, y obviamente tenemos un excelente entrenamiento para todo tipo de cosas. Entonces nos enseñaban a usar forceps, que es cuando utilizas instrumentado el parto por vagina, ¿no? Pero tenía un maestro que era buenísimo poniendo forceps, que decía, no hay mejor forceps aplicado que una cesárea a tiempo, ¿no? O sea, lo decía como tras bambalinas, porque obvio, como maestro, pues teníamos que aprender y tenía que enseñarnos a usar los forceps y a sacar bebés vivos con forceps, ¿no? Pero, y en buenas condiciones. Pero, híjole, sí es como, tienes que estar ahí, en ese momento, para entender la razón por la cual se decide hacer una cesárea. Sí. Claro, además con los parámetros negativos, ¿no? Que de lo que vimos, por ejemplo, señala que 8 de cada 10 mujeres entre 20 y 40 años tienen obesidad abdominal, que no me queda muy claro, pero ya nos explicarás, que 1 de cada 10 tiene hipertensión y 2 de cada 10 diabetes. Entonces yo creo que eso ya pone un panorama distinto de hablar rápidamente, ¿no?
porque precisamente Sí. estos factores van a influir. Claro, pero ahí te va otra cosa. A ver, yo te digo a ti, ¿tú qué pensarías? Que a una paciente obesa es mejor, obesa abdominal, como dice tu registro, Así dice que... ¿no? O sea, la obesidad que- abdominal literal, pues es que las mujeres almacenamos la grasa en el tronco, esa es la realidad, ¿no? Y el tronco pues incluye obviamente la pancita, y hay quien llega con un sobrepeso de hasta 10, 15, 20 kilos apenas recién embarazada, ¿no? Entonces, claro, son mujeres que van a tener un panículo adiposo, que es literal la lonjita, que se nos hace o lonjota en la pancita, ¿no? Que entonces uno pensaría, que tú por lógica, ¿qué imaginarías? ¿Qué sería mejor para esa mujer? ¿Qué te puedes visualizar? Que una mujer así, con una obesidad importante, puede parir, ¿le va a ir mejor por parto o le va a ir mejor por cesárea? ¿Tú qué pensarías, Elsa? Pues así al buen tuntún diría cesárea, ¿no? O sea, ¿Y qué crees? No, porque cuando tú abres cualquier tejido vivo, y siempre está el riesgo de infección. Entonces, nunca será igual operar un tejido que es así de delgadito, porque tiene su panículo adiposo, su grasita, pues normal, con un peso ideal, ¿no? A un panículo adiposo así, ¿no? Y obviamente el riesgo de infección para una paciente que tiene un tejido así y que además si le sumas que es diabética, sabemos que la diabetes te predispone a que los bichos infecciosos acaben contigo, ¿no? Sí, sí. Entonces la cesárea no es la excepción. Entonces, obvio, una paciente que tiene obesidad le conviene más tener un parto normal, porque se te va a complicar menos. Ajá. pensaríamos al revés, ¿no? Sí, O sea, una sí, persona y no. delgada. Claro que bueno, cuando es una emergencia y se acabó. Yo, por ejemplo, cuando mis pacientes me preguntan, o sea, seguimos un embarazo y aparentemente pues todo va muy bien y yo sé que, porque también hay una cosa que hay que decir, y digo, quienes tenemos hijos lo sabemos. Yo puedo decir, sin estar embarazada, no, sí, vamos pro parto, y es mejor, y te super recuperas. Pero ya que lo tengo ahí, y ya que lo estoy viendo cerca, y más si me pongo a buscar en las redes sociales, toda la información y los videos tan horrorosos de las mujeres que están parturientas, ¿no? Puedo apanicarme. Y de verdad puedo llegar a decir, no, yo eso no lo quiero vivir, ¿no? O sea, quiero que me operes. O sea, muchas pacientes llegan con el ginecólogo particular y dicen, yo no quiero un parto por o simplemente porque tengo miedo, ¿no? Y entonces tú lo peor que puedes hacer como su médico tratante es poner a parir una mujer a fuerza, porque todo tiene que hacerlo ella. Y si de entrada te está diciendo, no estoy dispuesta, tengo mucho miedo, lo peor que puede tener el ser humano es miedo, porque el miedo paraliza, ¿no? Y entonces el miedo no ayuda, te desorbita, o sea, te hace hacer tonterías, ¿no? Sí, Y sí, claro, el por parto es supuesto. un momento de mucha tensión y mucho miedo, ¿no? Sí, 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 por supuesto. O sea, Sí. más miedo. Yo sé que para muchas cosas no podemos fijar una edad, pero diríamos, pensando en que México tiene también una estadística muy alta en embarazos prematuros o infantiles, ¿habría una edad en donde no fuera recomendable a pesar de lo que estás diciendo? No sé si me explico. Sí, sí, lo que sí. estoy- O sea, la edad ideal o de mínima, hacer ¿no? una cesárea, o Sí. sea, o no antes de qué edad, más o, O menos. antes, sí. Ajá, mira, a lo mejor ayuda un poco en fijarnos como qué dice la norma en salud, ¿no? Y la norma en salud desde hace muchos años ha establecido que las mujeres menores de edad y las mayores de 35, o sea, nosotros hablamos en ginecología o en obstetricia de extremos de la vida reproductiva. ¿Quiénes son esos extremos? Las muy pequeñas y las ya no pequeñas, por no decirlo de otra manera, ¿verdad? Porque yo ya estoy ahí. Entonces, ajá, exacto. Entonces, ¿quiénes son las más pequeñas? Las menores de 18 años, ¿no? Por todas las condiciones, las estadísticas dicen que lo más malo de complicaciones les pasa a estas mujeres chiquitas y a estas ya no chiquitas, ¿no? Entonces lo ideal es tener a los hijos, en general embarazarte, partos, o sea, lo que sea, pero tener a los hijos en esta edad después de los 18 y antes de los 35. Eso sería como lo ideal. Pero a ver, ¿qué sucede ahora? Tú lo acabas de decir. Tenemos para empezar todavía una alta población de las chicas muy jóvenes, abajo de 18 años, que siguen embarazándose y a lo mejor llegan a los 18, 19 ya con 3 hijos. Sí, sí, ¿No? sí. Sigue sucediendo y no nos vamos a la sierra o a otro lado. Aquí en la ciudad sigue pasando, ¿no? En todas las ciudades de este país. Bueno, entonces,
lo ideal para esas mujeres que son muy jóvenes es que tengan partos normales. Primero, bueno, está padrísimo porque imagínate la musculatura y la fuerza que tiene una chica de 17, 18 años comparada a una mujer de 38, 40. Claro, si esa de 38, 40 toda la vida hizo ejercicio, se mantuvo sana y tiene una musculatura fuerte, bueno, yo me cayó la boca, pero generalmente no es así, ¿no? La población general no se ejercita, no hace como mucho por cuidar su musculatura y menos el piso pélvico, que son los músculos que están cubriendo la vagina y el ano, porque esos músculos son los que van a hacer todo el esfuerzo en un parto, ¿no? Entonces, bueno, de entrada las complicaciones las esperamos como en esos extremos reproductivos, ¿no? Pero además está lo que tú esperas que a lo mejor esa mujer necesita. ¿Qué significa eso? ¿Cómo sabes que solo va a tener un hijo? Una cesárea, la primera cesárea te va quitando, lo voy a poner entre comillas, te va quitando como oportunidades de nuevos nacimientos, porque nunca será igual hacer una tercera cesárea a una mujer que atender un tercer o cuarto parto. ¿Sí me explico? Claro que a cada quien opina diferente y ahí respetamos si tienes que tener un hijo, 2 hijos, 3, 7, los hijos que quieras tener. Pero la realidad es que una cesárea sí te va reduciendo esas posibilidades y acorta los tiempos. Es decir, lo ideal es que un bebé, una madre no vuelva a embarazarse después de haber tenido una cesárea por lo menos 2 años después de la cesárea. Yo siempre les pido, festéjale los 2 años de cumpleaños a tu bebé que acaba de nacer por cesárea y después de esa fiesta te embarazas, para que lo tengan como muy... A veces hacen caso, a veces no hacen caso. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la cicatriz que se hace en la cesárea no es la que a todo el mundo le preocupa, que se me ve en el bikini, que no me la hagan así, que porque me quedó torcida, No, o sea, esa no es la que importa. La piel cierra en 7 días, 10 días la piel ya está cerrada. Te haya quedado como te haya quedado, con la boca fruncida o no, pero cierra muy rápido. La cicatriz que realmente importa es la cicatriz del útero. O sea, tú tienes que entrar a través de la piel, a través del músculo, todos los tejidos que hay ahí, llegar al útero, que es donde está guardado el bebecito, abrir el útero, sacar al bebé y entonces coser el útero. Entonces ese útero, o sea, tomemos en cuenta, a lo mejor es un ejemplo un poco grotesco, pero cuando el útero ya tiene un bebé que está a punto de nacer, un bebé ya a término, después de 38 semanas, es el tamaño de un pavo. O sea, imagínense un pavo navideño de esos grandotes, así es el útero, ¿no? Entonces imagínate, es un útero que tiene un grosor de por lo menos 2 centímetros, 2 centímetros y medio, que tú vas a abrir, ¿no? Y que luego tienes que coser. Entonces no es una cicatriz que se cierre en un mes ni en un año, es una cicatriz que puede tardar hasta 2 años en estar completamente bien pegada. Entonces, si yo no he permitido y cada mujer es diferente, y a lo mejor yo cicatrizo rapidísimo y a lo mejor otra no. Entonces, si tú no dejas que ese útero haga una buena cicatriz 2 años por lo menos y te vuelves a embarazar, ¿qué sucede? La cicatriz queda frágil. Y entonces inmediatamente el útero, cuando detecta que ya está embarazado otra vez, empieza a crecer y empieza a distenderse. Entonces ese útero le vale si lo cosiste o no hace un mes o hace 2 años. O sea, el útero tiene que hacer su función, que es permitir que ese bebé crece, sus fibras musculares del útero se hacen gordas, sus fibras que ya tiene, ¿no? Y se empieza a expandir. Entonces imagínate que tienes una cicatriz que no ha terminado de cerrar y esa mujer además empieza a tener contracciones. Cuando empiezan esas contracciones, literal, la cicatriz se hace así, como si quisiera abrirse la boquita, ¿no? Y existe el riesgo de algo que se llama ruptura uterina. Y eso es muerte segura para la madre y para el bebé. O sea, imagínate que si se hace una autocesárea, ¿no? O sea, no está cerrada, claro, el útero se revienta por dentro. Entonces eso también, entonces una mujer que dice, yo quiero echarme 3 hijos al hilo, uno cada año, para que sean bebés todos y se lleven bien y no. Entonces, así no puedes, con una cesárea no puedes, ¿no? Y más si te complicas, si tuviste un sangrado, el médico te va a recomendar, espérate, recupérate, 2 años es muy poco, ¿no? O sea, sí es como... Vamos a una pausa, estábamos aquí felices, vamos a una pausa, regresamos con ustedes en 2 minutos. Continuamos en 2 minutos. Conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y los invito a escuchar la programación de IUS Canal Multimedia de nuestra facultad.
por escuchar la transmisión News. Mary García es alumna de Frida Rojas. Yo quiero dar Estarán con nosotros expertos en la Nuestro conducido por el maestro César Mario de Alcalá y el doctor ¿Es hacer el nombre? Todos estamos obligados a por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil, un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar, todos los jueves de 13 a 14 horas a través de News Canal Multimedia. Conozcan los programas en la plataforma de educación digital. Como que era lo normal en el parto, ¿no? O sea, no pensaba así. Sí, me platicaste. Era lo que estaba de moda. Que ahora otra vez está como mucho la intención de volver a lo natural, ¿no? Y eso está bien, está bien, aunque también Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Regresamos con ustedes y la maestra Amparo nos hace las recomendaciones para este fin de semana. Muchas gracias, doctora. Pues nuestra primera recomendación es una película francesa de 2012 que se llama Un feliz acontecimiento. Esta película está basada en un libro del mismo nombre y bueno, a manera de comedia dramática nos hace reflexionar precisamente si realmente es un feliz acontecimiento la llegada de un nuevo miembro, sobre todo por todos los cambios que trae consigo, ¿no? Tanto a nivel de físico, del cuerpo de la mujer, psicológico, pero también a nivel social, el entorno con la pareja, con la familia. Y entonces nos pone a reflexionar si realmente es feliz acontecimiento. ¿De la boca de el nuevo quién, miembro, no? Sí, ¿no? Sí. Y que muy pocas veces se reflexiona, pues se ve como esa visión positiva, pero en realidad realmente trae cambios la llegada de un nuevo miembro. Por otra parte tenemos un documental que se llama Neixer, que es un verbo valenciano que significa nacer, es de España de 2012 y esta película a forma de documental nos hace reflexionar precisamente acerca del problema del parto o lo que modernamente se considera el parto respetado, principalmente en países del primer mundo, que se consideran países del primer mundo, y bueno, a partir de testimonios tanto de médicos como de familias, pues nos hace reflexionar sobre qué ocurre física, química, emocionalmente en la madre en el momento de dar a luz o de tener un parto, pero también qué ocurre con el bebé, si son necesarios medicamentos o no son necesarios, la cesárea, las complicaciones de la cesárea, entonces una mirada precisamente a ver el parto desde otra manera. Muchas gracias. Enviamos un saludo y un abrazo a Alfredo, a Bere García, Frida Rojas, Scarlett Alvarado, Marcos Durán, Paola Reyes, Diana Inestra, Karen Pérez, Sara Morales, Osvaldo Ronzón, Erika Zamora, Roberto Paredes, Alondra Blancas, a Mayrani Yadira, Karen Itzel, Eric García, Fan Montero, Esther Martínez, Celde Alvarado, Maday Venegas, y un abrazo y un saludo muy cariñoso al maestro Armando Granados Carrión, que nos favorece con su atención. En México, en la Nueva España, en 1772, se autoriza realizar la cesárea inmediatamente después de la muerte de la madre para extraer al feto, estuviera vivo o no, y proceder a su bautismo. Se tiene registrada la primera cesárea de una mujer viva en septiembre de 1877, realizada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por J.B. Meras y J.H. Meras, a haber sido padre e hijo, suponemos. Bueno, pero volviendo a nuestra realidad,
Si pensamos en lo que decías y retomando las últimas palabras, ¿cuánto sería el número, dejando esos 2 años que nos has comentado como periodo fundamental? ¿Cuántas serían el tope en una mujer Para tener cesáreas, para tener cesáreas? pues lo recomendable es no más de 3. De hecho, hay una terminología donde tú le llamas cesárea iterativa a una cirugía, a una cesárea donde por ninguna razón le puedes dar oportunidad a un parto. O sea, un útero tiene una cicatriz y si tarda 2 años en volverse a embarazar, le puedes dar chance de que tenga contracciones y viva un trabajo de parto a ese útero. Pero si ya lleva 2 cicatrices por 2 cesáreas, lo ideal es ya no permitirle nunca un parto, y entonces eso se llama cesárea iterativa, es decir, cesárea a fuerza. La tercer cesárea, o sea, el tercer nacimiento de 2 cesáreas previas, el tercero forzosamente es una cesárea. Ajá. Ahora, respecto al impacto que hay en el bebé, ¿hay diferencias importantes entre el nacimiento de un parto normal y una cesárea? ¿O evitamos riesgos? Mira, lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, todo es relativo. Fíjate, si yo te pongo 2 panoramas, donde tienes un trabajo de parto, donde el bebé viene no en la posición ideal y le está costando mucho trabajo salir porque ya puso la mano aquí, porque ya dobló la cabeza diferente, porque ya levantó el mentón, o sea, como que se movió como no debió haberse movido, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Y está batallando mucho, lleva muchas horas en trabajo de parto, con muchas contracciones, con una mamá que está agotada, o sea, donde ya tiene, por ejemplo, la fuente rota desde hace horas, ¿no? O sea, donde tú ya empiezas a ver variación en la frecuencia cardíaca de ese bebé, está empezando a tener, vamos a ponerlo así, un sufrimiento fetal, ¿no? O sea, en el momento del parto. Lo ideal para ese bebé sería, bueno, ya no le hagas, si tú ves que todavía va para largo, que no está descendiendo, que no está pasando bien por el canal de parto, que son como los huesos de esa madre, todo lo que hay que ver, pues no lo hagas sufrir más y mejorarle una cesárea y sácalo. Yo diría eso, ¿no? Y entonces ahí, digo, el bebé no puede hablar, pero seguro le iba a decir, ay, bueno, te tardaste, ¿no? Qué bueno, gracias por sacarme por aquí, ¿no? Pero al revés, o sea, cuando las condiciones son como un parto bonito, así tal cual fluyó como mantequilla y salió así como si nada, y una cesárea donde a lo mejor también todo fluyó bien y no pasó nada, o sea, la teoría dice, o los libros dicen, que los bebés, ese esfuerzo que hacen por pasar de canal de parto los fortalece, les da como una madurez diferente a un bebé que salió por cesárea, ¿no? Sin embargo, yo pondría eso pues en la mesa y diría, no lo sé, no lo sé, porque si tengo este bebé que yo estoy viendo que está sufriendo, que ya tiene variación en su frecuencia cardíaca y a lo mejor todavía se va a aventar otras 2 horas más ahí, yo no me gustaría como seguirlo sometiendo a ese sufrimiento con la intención de que madure y crezca. No, o sea, ¿a quién le consta? ¿No? O sea, no sé, yo sí creo que todo es personal. Bueno, el tema de hoy, que lo estamos tratando porque la información nos dice que México tiene el primer lugar en cesáreas, y esto fue lo que nos motivó fundamentalmente a contactar con la doctora de Ávila y conversar con ustedes este tema. Sí, ¿por qué se ha dado este incremento? En algunos casos hablan de lo que decías al principio, que las mujeres son mayores de edad cada vez, o sea, van retrasando el embarazarse, ¿no? Pero al final leíamos que es una causa de muerte las hemorragias que se dan durante el parto. Y entonces la pregunta en concreto que te quiero hacer, ¿por qué este incremento que nos lleva a esos primeros lugares de México, que no son muy afortunados de que tenemos el primer lugar, como decíamos, en el mundo de cesáreas? Cuando tú operas a una paciente, le haces una cesárea, tienes que tener un diagnóstico para hacerle la cesárea. O sea, yo no puedo llegar al hospital y decir, aquí traigo a mi paciente, le voy a hacer cesárea porque ella quiere, ¿no? O sea, aunque sea la realidad, no lo puedo hacer porque eso no es médicamente no es una justificación para operarla, no existe ese diagnóstico. Aunque yo recuerdo que nos enseñaron que existía algo que se llamaba por angustia materna. Nosotros hasta bromeábamos y decíamos, bueno, por angustia médica ahora la operamos, ¿no? Ajá, entonces,
Pero bueno, no está justificado eso. Entonces, ¿qué sucede? Que las estadísticas, pues tú tienes que justificar una cesárea. Entonces, ¿qué le pones? Pues desproporción cefalopélvica, es decir, no pasa por la pelvis. No tiene una pelvis útil para el parto. Entonces, como yo sé que no va a pasar, pues mejor lo opero en tiempo, ¿no? Muchísimas de esas se llama DCP, que son las siglas de la desproporción cefalopélvica, pues no son reales, ¿no? O nunca se investigó realmente si sí pasaba o no. Entonces eso te ayuda a justificar el diagnóstico y a operar. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? Nosotros como médicos tenemos ya décadas, no sé desde cuándo existe la CONAMED, yo no tengo como la noción, ¿no?, histórica de la CONAMED, pero bueno, yo desde que estaba estudiando medicina, que estoy hablando desde hace 20 y tantos años, ¿no?, existía ya el miedo a la demanda al médico. Y de manera institucional, la demanda hacia el médico, y hablar de institucional, hablo del Seguro Social, del ISSSTE, de Salubridad, de todo ahora que está lo de la, ¿cómo se llaman los nuevos? Los de Seguro Popular, ¿no?, que también son institucionales ahora, bueno, nuevos relativos. Y todo eso, la demanda que hay ante el médico institucional y a la vez a la institución es altísima. Entonces, un médico, si está viendo que algo se puede complicar, como el ejemplo que les ponía de este bebé, muchas de las decisiones las va a tomar a razón de no quiero ser demandado, ¿no? Y no quiero que demanden a la institución por mí, porque eso te cuesta la chamba, te cuesta el puesto, no lo que sea, te sancionan, te multan, lo que sea. Entonces, pues también para evitar problemas, que tampoco es una justificación, pero también es la realidad en donde hemos también hecho un círculo vicioso paciente-médico, ¿no? Yo, gracias a Dios, he tenido la fortuna de nunca tener que enfrentarme a un proceso y espero en mi vida nunca hacerlo, ¿no? Porque además yo soy muy pro de la comunicación y creo que si las cosas se platican, aunque te toque en la institución, oye, yo soy fulana de tal, mucho gusto, voy a atenderle su parto, ¿no? O sea, ya desde ahí hay una comunicación y dígame cómo se siente y cómo está y qué tiene, qué le duele, ¿no? O sea, le voy a hacer esto, me da permiso de explorarla, bla, bla, bla. O sea, desde esos pequeños detalles que a veces estando en la institución se te va, ¿no? O sea, tienes tantas cosas en la cabeza, tienes tantos pendientes, tampoco justifica, ¿no? Pero sí creo que la comunicación ayuda a que evites un problema mayor, que haya ese acuerdo con el paciente, ¿no? Entonces, bueno, de entrada las demandas sí son una causa. La segunda, también ahora se habla mucho del tiempo, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad donde el tiempo importa tanto, ¿no? Y tengo que empezar la consulta a las 5 de la tarde, entonces mejor la opero, porque si la opero ya salió a las 3 y a las 5 llego a tiempo, ¿no? O las pacientes, es que tengo un viaje en 2 semanas y entonces prefiero apurarme que nazca y entonces ya me lo llevo, porque el viaje, ¿no?, ya va a tener un bebé de 15 días, entonces es como, también eso a veces te hace tomar decisiones que no justifican una cesárea, ¿no? Una cesárea realmente justificada es cuando le va a ir mejor saliendo por parto a esa madre, saliendo por cesárea a esa madre y ese bebé, que dejándola por parto natural. O sea, esa es la única justificación y debe ser una justificación médica, no a lo mejor de gravedad, vida o muerte, no es para tanto. Por ejemplo, hay quien todavía les da chance, yo no lo hago, pero hay quien sí les da chance de que tengan partos por vagina o partos naturales de bebés pélvicos, es decir, bebés que vienen sentados, que no vienen de cabeza, ¿no? Si tú tienes una mujer que ya tuvo 3 partos y el siguiente viene de nalgas, pues a lo mejor dices, bueno, pues si ya se aventó 3, seguro sus músculos van a permitir que pase perfectamente aunque venga de nalguitas, pero siempre existe la posibilidad de que lo último que sale de un parto de nalgas, que es la cabeza, se atore, y es lo que más importa, ¿no? Nunca se te va a atorar un pie o una mano, eso no se atora. Cuando la cabeza se atora, entonces tú te quieres dar un tiro, ¿no? Entonces, ya quien todavía les deja, pues que lo tenga por parto. Digo, muy valientes, ¿no? Yo no soy tan valiente. Y por ejemplo, eso es una justificación médica. Un bebé que viene en una posición no adecuada y que se mantiene cuando ya empieza el trabajo de parto en una postura no adecuada para el nacimiento, mejor operarlo. Porque, o sea, tampoco vas a manipularlo por fuera, ni vas a lastimar al bebé, ¿no? Ni vas a hacer maniobras que hoy están ya no permitidas, ¿no? Entonces, bueno, o que por ejemplo la placenta.
Sabemos que la placenta, que es el colchoncito con el que se alimenta el bebé, debe estar atrás del bebé, o sea, el bebé sale primero y al final sale la placenta. Hay placentas que se ubican abajo del bebé, que son las placentas previas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una placenta que está sobre el orificio de entrada y salida por donde tiene que pasar el bebé, obviamente lo primero que se va a desprender va a ser la placenta. Y si ese bebé sigue adentro y la placenta ya no sirve, ¿cómo va a alimentarse y cómo va a oxigenarse? Pues es un bebé que puede morir y que la mamá además se puede desangrar por el desprendimiento de esa placenta. Entonces, obviamente, si tú sabes que ese embarazo tiene una placenta previa, por favor, ese nunca es parto cesárea, ¿no? Entonces, esa sí es una indicación absoluta, ¿no? Y bueno, si a eso le añades que está hipertensa, por ejemplo, hay mujeres que presentan preeclampsia o se descontrolan de la presión arterial antes del nacimiento, antes del término, por ejemplo, la semana 35, 36, y que uno sabe que el tratamiento absoluto, definitivo para que esa mujer regrese a tener cifras tensionales normales y no se siga complicando en una preeclampsia, pues es sacar al bebé y a la placenta. Tú no te vas a esperar que tenga un parto a la semana 36. A lo mejor empieza con trabajo de parto y tienes suerte, a lo mejor tienes chance, no tanta gravedad de la hipertensión y le induces un trabajo de parto. Y tienes suerte y en 8 horas lo lograste y salió por parto. Pero cuando no es así, opérala, por favor, ¿no? Entonces sí es como, lo que les digo es, hay que estar ahí. Sí, esas decisiones son un poco el caso complicadas. concreto, pero al final, o sea, este incremento que ha llevado a México a esta postura y a este lugar que diríamos... Es que no quiero pecar diciendo que es por comodidad, ¿sabes? Pero porque las cabría mujeres la- están pidiendo, o sea, Es que todos piden. O sea, se ha hecho una idea de que la cesárea es mejor. es mejor porque, perdón como lo voy a decir, pero muchas mujeres incluso tienen miedo de que les queden guangos los músculos de la vagina, ¿no? De que les corten allá abajo con la episiotomía, que es ese pequeño cortecito que después se repara sin problema alguna, ¿no? O sea, sí es como por comodidad considero que mejor me opero. Por comodidad del médico considero que mejor te opero. Entonces, no creo que todo sea por comodidad, pero sí sí creo que un alto porcentaje de esas cesáreas y por temor tanto de la mamá como el temor del médico a ser denunciado, demandado, encarcelado, corrido, ¿no? Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos con ustedes en un momento. Sí, al final gracias. Al final es eso, ¿no? Que quieren, lo que tú deseas, y rápidamente, ¿no? Vamos ahora, estas ya las hicimos. Perfecto. ¿No? Vamos a la última parte. Esta estación es afiliada a la red de radios universitarias de México. Que ya dijimos, ¿no? Las razones, la violencia, esta señora que se levanta la mano, la violencia obstétrica. De lo que dije, en a veces no O sea, todas esas son electivas, por supuesto. Porque además también ahora con tanta cirugía estética, también las mujeres piden que se les hagan cosas innecesarias. Entonces, hay de pasada, quítame la lonjita, quítame las estrías y ponme las prótesis y hazme lipo y hazme así. un paquete. Sí, en la misma. Sí, aprovechando lo que van a abrir, pues está bien. Sí, entonces sí es una realidad también. Estarán con nosotros expertos en aduanas y comercio exterior, conducido por el maestro César Marco Real Galán y el doctor Jorge Víctor. Todos los martes, de 5 a 6 p.m. News, Canal Multimedia. ¿Estás chateando o estamos? Son los saludos, ¿verdad? No, preguntas. Escuchar la programación de Se supone que no estás saludando. Luis Carpizo y Amparo.
Amparo Apolinar de Jesús, dama del Seminario de Sociología General y También Jurídica. saludar. Regresamos con ustedes en su programa Societatis. Estamos analizando el día de hoy el tema cesárea necesaria con la doctora Berta de Ávila. Y en esta segunda ocasión enviamos saludos a Alejandro Guzmán, José Garrido, Luis Domínguez, Valeria Hernández, Elizabeth Hernández, Paola Pérez, Sebastián Casango y a Gabriela Zúñiga. Un caluroso abrazo. Cedemos el uso de la palabra a la maestra Amparo para que nos dé las recomendaciones, las últimas recomendaciones de esta semana. Muchas gracias, doctora. Bueno, nuestras recomendaciones son 2 documentales. La primera de 2015, aunque en origen es francesa, también tiene su versión en español y se llama Loba. Y bueno, parte de la pregunta, ¿es posible parir de forma natural en un mundo tan artificial? Y precisamente nos lleva a reflexionar que ante el aumento de cesáreas, nos dice 20 millones de cesáreas al año, más del doble del 15% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Precisamente a la directora del FIM, Catherine Béchard, que es osteópata de profesión, y a partir de las experiencias con sus pacientes precisamente en partos, ella empieza a reflexionar realmente cómo ha evolucionado esta forma de ver el parto, pero también de practicarlo, de un parto que tradicionalmente se hacía en casa, donde estaba la familia y era asistida por la comadrona o la curandera, a un precisamente parto que se ha hecho en hospitales. Entonces ella empieza a recopilar todas las experiencias en diversos países, Francia, España, México por supuesto, Cuba, y es como se anima a hacer precisamente esta serie documental, en donde es una forma de reflexionar precisamente sobre el parto, pero sobre todo tomar conciencia de cómo ha evolucionado esta forma de ver el parto, pero también nos hace sobre reflexionar de conciliar esta forma tradicional de parto en casa con esta forma actual o moderna que es el parto en hospital. Lo mismo nos hace esta reflexión una serie de documentales argentina de 2012 que se llama La Bella Tarea, y bueno, nos habla precisamente sobre los partos y modos de parir, tanto dentro de las instituciones hospitalarias como fuera de ellas, ¿no? Y 4 momentos son los que se reflexionan en esta serie de documentales. La primera, que se intitula El Grito, en donde, bueno, parte de la idea que cuando un bebé llora, que es el primer grito que da, es que está ya a la vida, pero también del otro lado, ¿no? La mamá que está gritando. ¿Sí? El segundo, que es el sostén, y que se habla precisamente, o en específico en Argentina, se establece por ley que la mujer va a estar acompañada por la persona que ella elija, ¿no? Y entonces los médicos tienen que respetar precisamente esa decisión de acompañamiento de la mujer en un acto tan importante. El tercero, que se llama Los pies en la tierra, que precisamente reflexiona, o en las comunidades precisamente, lo normal o lo tradicional es el parto en cuclillas, ¿no? Y entonces pues las mujeres que van al hospital se les prohíbe precisamente este parto en cuclillas, y ellas dicen, bueno, es que mi mamá, mi abuela, mi bisabuela tuvieron este parto tradicional de los pies sobre la tierra porque les da seguridad, en ese sentido, y entonces como yo llego a un hospital y se me prohíbe, va contra mi lógica en la cual me he desenvuelto. Y la última, que se llama El Ritmo, que refiere precisamente a respetar los tiempos del parto, ¿no? Y que bajo la tesitura de que la intervención médica debe ser mínima, observar o en casa estrictamente necesario. Muchas gracias. Bueno, de acuerdo a lo que estábamos diciendo, en México se calcula que 45 de cada nacimiento son a través de cesáreas, y el perfil de las mujeres son estratos económicos altos, en servicios de salud privada, altos niveles de educación en zonas metropolitanas, y como bien decías, de 35 años o más. Ahora, en este sentido, que ya nos has dado muchas referencias de por qué las mujeres están yéndose por las cesáreas, nos comentabas hace un momento, y quisiera que lo dijéramos así, de que ya están utilizando la cesárea también para cuestiones
estéticas, Estéticas. ¿no? Entonces así como que ya un paquete, ¿no? Sí, no son todas, es un bajo porcentaje aún todavía, pero sí a veces se pide o se solicita al médico que ya que me vas a abrir la pancita, entonces bueno, aprovechemos y tráete al cirujano plástico y entonces quítame la lonjita, quítame las estrías, ¿no? Hazme la lipo acá en la cadera y entonces reacomódame aquí y también a veces la colocación de prótesis a través de la cirugía, ¿no? Porque es como si abrieras una puerta mágica en la pancita por donde todo puede suceder, ¿no? No nada más va a salir el bebé, sino también podemos manipular muchas cosas. Entonces, bueno, también es otra de las razones por las que una mujer puede optar por hacerse cesárea. Y también a veces, ahora también se da más el deseo de la mujer para hacerse la oclusión tubaria o la salpingo, o sea, operarte las trompitas para que ya no puedas volverte a embarazar. Entonces también esa es otra de las razones por las que se opta a veces por una cesárea. Oye, yo ya no quiero más hijos, tengo 2 o tengo 1, tengo 3, los que sea, si ya no quiero más bebés, de una vez hazme la cesárea y ahí en la cesárea me haces la salpingo, ¿no? Que eso, bueno, es relativo, porque aunque tú tengas un bebé por parto, terminando el parto se puede pasar a la mujer a otra sala y se le hace su salpingo sin problema, ¿no? Entonces no es como doble cirugía en evento, algo así, sí en costo, porque sí te lo toman como 2 tiempos quirúrgicos, ¿no? Ahí también, volviendo a lo mismo, hay cosas que sí te van a obligar o a orillar a tomar una decisión u otra. También antes, y creo que eso ha cambiado mucho, pero antes las aseguradoras, los seguros médicos que tenían los pacientes, no te pagaban si nacía por parto y solo te pagaban si nacía por cesárea. Entonces también obviamente eso, la mujer que decía, no, pues me conviene más meterlo por cesárea y que me paguen el nacimiento en un buen hospital, pues opérame, ¿no? Pues ahora ha cambiado eso. Yo imagino que reaccionaron, ¿no? Las aseguradoras. Pero digo, hay muchas razones. Bueno, en esto que hay un tema que también te queremos que nos comentes y nos digas, ¿qué vamos a entender por violencia obstétrica? Fíjate que la violencia obstétrica es un término súper amplio, pienso yo, donde se habla del maltrato o de nulificar la decisión de la mujer de cómo quiere que nazca su hijo, en pocas palabras, ¿no? O sea, como para que se entienda. La maestra Amparo hablaba hace rato del documental donde las mujeres que están acostumbradas a parir en cuclillas, ¿no? Si se les lleva a atender a un hospital, no, pues aquí no puede estar parada, o sea, esa es la mesa de expulsión, te subes ahí en posición clásica ginecológica y pues pújale acostada, ¿no? Y si hay mujeres que se decían, no, yo no puedo así, esa no es la manera, ¿no? Entonces, ahora se ha como retomado un poco esto de volver a lo natural y tenerlos, a lo mejor no en casa, sino ahora han convertido salas de hospitales, incluso en los hospitales privados, es ahora muy chic, muy nice, ¿no? Tenerlo en agua y tenerlo como en una sala especial donde pones música, donde está el esposo, está a lo mejor la partera. Las parteras han vuelto a hacer otra vez las dulas famosas, que son esas mujeres que acompañan a las mujeres que van a parir, que las enseñan a respirar, las contienen, las ayudan, las apoyan, ¿no? Han vuelto a estar presentes otra vez, entonces, y estas salas de hospitales ahora tienen como toda esa comodidad en el lujo de un hospital y además con el beneficio de que a una puerta está el quirófano, ¿no? Entonces, cosa que a mí me han llegado a pedir que se atiendo partos en casa, ¿no? Y la verdad es que yo siempre me he negado, porque como lo dije desde el principio, es un evento donde de pronto todo puede pasar. Entonces, si en un hospital tú tienes urgencias así de que apenas llegas a la sala porque la tienes que sacar porque si no ese bebé se va a morir, o esa mujer se está desangrando y tienes que actuar y quitarle el útero, o tienes que hacerle una ligadura de hipogástricas, que es una maniobra para detener el sangrado uterino, ¿no? Entonces, si es como, si así pasa y tienes el quirófano a 2 metros, imagínate en una casa. Yo es lo que les digo, si algo te sucede, ¿cómo te cargo? Te trepo a mi carro y te llevo al primer hospital, o sea, no, ¿no? Entonces, bueno, eso opino yo. Sin embargo, es muy respetable que todo el mundo opine lo que quiera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en esto de la violencia obstétrica es que la mujer no sienta que el médico está decidiendo por ella. Es como preguntarle a ella y tomarla en cuenta, ¿no? Eso es no tener violencia obstétrica, pienso yo. Y tiene mucho que ver con la institución. Yo
yo hablaba hace rato que en la institución se olvida un poco el trato amable, la comunicación médico-paciente, se te olvida, oye, yo voy a estar aquí, ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué tienes? Dime, porque además a veces no explicamos, a veces no decimos, creemos que vienen sabiendo todo y que saben lo que tienen que hacer. Por supuesto que aunque hayas tenido 3 hijos, a veces no sabes, ni te acuerdas qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, con el maltrato, como nulificar la voluntad y la opinión de la mujer, ¿no? Así es que también llegamos al otro extremo, ¿no? Porque entonces llegan las mujeres a la institución y no quiero bloqueo, no quiero suero, no quiero que me pongas oxitocina, no quiero, lo mismo, casi quiero parirla aquí en el piso, ¿no? Entonces digo, tampoco, porque hay normas de salud, hay normas sanitarias, hay normas donde no puedes permitir ciertas cosas porque, ¿no? La norma dice que te puedes infectar, te puedes caer, por ejemplo. Las mujeres que están en trabajo de parto sienten alivio caminar, ¿no? O sea, y moverse de cierta forma, la cadera, descansarse, o sea, poderse mover, no estar en una cama las 12 horas, 8 horas que dura tu trabajo de parto. Entonces, pero hay una norma que es que si ya tienen la fuente rota, o sea, si ya se les rompió la bolsita donde está el líquido amniótico, ya no se pueden poner de pie, porque si tú escurres el líquido amniótico te puedes resbalar y no vas a tener a alguien, un enfermero que esté ahí, ¿no? En una institución cuando tienes 20 pacientes que cuidar, que solo se haga cargo de ti para que no te tropieces. Entonces hay cosas que pues tienes que acatar, ¿no? Y que no puedes tampoco parar a todas y que todas se caigan, ¿no? No, porque ya vas a tener otro problema. Claro, Te una van a fractura de demandar cráneo, todas te exacto. van a demandar. Exacto. Tenemos para una pregunta que la va a hacer la maestra Amparo, que estaba con esta inquietud. Bueno, que precisamente en esta cuestión de la violencia obstétrica, de tender hacia el parto respetado, se habla modernamente de la cesárea natural. ¿A qué se refiere esto? Ajá, es una cosa como una idea muy romántica de la cesárea, que es, tú practicas una cesárea, obviamente sin emergencia médica, sin una urgencia donde nada está en peligro, ¿no? Una cesárea que se elige por una condición no de urgencia médica, donde todo puede ser en calma, todo en sus tiempos tranquilos, nadie corre, nadie está asustado, ¿no? Todos están en paz y es una cesárea en donde el quirófano está en silencio, si la madre sí, sobre todo la madre y el padre que están ahí presentes permite o quiere como alguna musiquita, pues igual se le pone una música relajante, pero se hace la incisión en el útero, o sea, tú entras normal en una cesárea clásica, todos tranquilos, se hace la incisión suficiente de buen tamaño en el útero y permites o esperas a que el bebé reaccione a eso. Y entonces el bebé va saliendo poco a poco con su propio esfuerzo a través de esa incisión uterina. Yo honestamente nunca he vivido una cesárea natural, nunca, ¿no? O sea, realmente es una educación que yo en lo personal tengo, donde si tú ya abriste el útero, lo primero que tienes que hacer es garantizar que ese bebé respire. Ajá. Entonces, lo primero que haces es sacarle la cabeza o las nalguitas o como venga. Obviamente una cesárea natural, lo mismo, es como si fuera un parto, pero a través de la herida que tú haces del útero, a través de la incisión que tú haces. Entonces, si viene de nalgas, pues tampoco vas a esperar que el bebé salga solo, porque entonces la cabeza es lo último que va a sacar. Si viene de cabecita, sí, porque entonces lo primero que va a hacer es sacar la cabeza, ir como moviéndose, a lo mejor lo puedes asistir un poquito en los bracitos, una cosa así, pero que solito vaya intentando salir y que te esperes, que no cortes luego el cordón, ¿no? Que respire, que llore, que reaccione como de manera solito, ¿no? Y bueno, ya después se le pasa a la mamá, que también es como el acercamiento pronto al pecho, ¿no? A la lactancia. Bueno, que ahí tendríamos para otro programa de que México... Ya se nos acabó el tiempo, Sí, ya se nos ¿verdad? acabó, ya nos han hecho señalamiento, pero México es también el país que tiene el nivel más bajo de lactancia y tendríamos otro Fíjate nada panorama más. así de lo que vimos. Mil gracias por Gracias a acompañarnos, ustedes. hemos aprendido mucho y ya en alguna ocasión haremos lo de la lactancia, que también esos primeros lugares no gustan mucho, No. pero mil gracias por acompañarnos, mil gracias a ustedes por estar nuevamente con nosotros en su programa Societatis. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Gracias. Gracias.